En Santiago lo llamaban martillito por el espacio, por pequeño. Aquí le pusieron pieza, luego le llamaron cuartería, y lo que quería decir era sucesión de piezas, o sea, de pequeñas casas. Eso inició en un sector muy populoso, en Villa Francisca, y fue la primera vez que en el país se vendieron solares. Es una historia rica la que le vamos a contar ahora, con el nacimiento quizá de lo que llaman el modernismo, llama ahora como apretujamiento y todo eso, arrabalización incluso. Vamos a hablar de el, el primer sector o donde nacieron las llamadas cuarterías en República Dominicana. Por favor, síganos, que le prometemos algo muy rico, muy histórico y muy importante. Entrando en materia, los dominicanos vivimos hoy tiempos de construcciones amplias, cómodas, limpias, frescas y, por qué no, lujosas. Cada día son más las suntuosas viviendas que se levantan bajo el nombre de torres, condominios, residencial, villas y muchos otros nombres. Estos edificios son adquiridos por los dominicanos de mayores ingresos. Muchos de esos hoy adquirientes tienen sus orígenes en los populosos barrios o sectores de todo el país, principalmente de Santo Domingo, donde debido a la superación alcanzada por medio de los estudios, la política, el comercio, y por qué negarlo, la actividad deportiva y horas de lucha, trabajo y desvelo fuera del país, principalmente Estados Unidos y Europa, les ha permitido reunir unos dolaritos y venir a su país a vivir cómodo. Esa comodidad que se respira dentro de esas construcciones son el ejemplo de lo mucho que hemos avanzado como nación desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta nuestros días. Precisamente la liquidación física del hombre que dirigió con manos férreas los destinos del pueblo y las instituciones dominicanas, desencadenó un movimiento masivo hacia la capital, muchos motivados por tener un nuevo ritmo de vida y decidieron cambiar y venir a residir en la capital, una acción que no era nueva pues se había iniciado ya a final de la década de 1940 y principios de los 50, provocando la construcciones de frágiles e inseguras viviendas con deficiencia en servicios sanitarios y agua, todo consecuencia de la falta de planificación. Esas viviendas, conocidas entonces como cuartería, que hoy han ido desapareciendo para dar pasos a construcciones fuertes, hechas con acero y concreto, fueron ayer las residencias de muchos jóvenes soñadores venidos desde las entrañas de sus respectivos campos hasta la capital para hacer realidad sus sueños. En su libro Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas, el destacado escritor oriundo de ese sector, don Marcio Veloz Maggiolo, cita a un señor de apellido Azor, autor de un folleto titulado Una obra de progreso, e indica que debido a la foto que aparecen en la citada obra, fue escrita a finales de la década de 1940 o principio de 1950, y asegura que el autor explica de manera muy original lo referente a la fundación de Villa Francisca por parte del señor Juan Alejandro Ibarra. Para los fines de este trabajo, la fundación de Villa Francisca, por parte de Alejandro Ibarra, no es de primer orden. Lo importante es lo ocurrido luego de los adquirientes avecinarse en el sector que antes fue conocido, primero como el Mamey y luego como el Tejar, hasta llegar al conocido Villa Francisca, nombre surgido luego del escritor Manuel de Jesús Galván comprar esas tierras en 1876 y regalarla a su primera esposa Francisca Velázquez. Insistimos. Lo importante para este trabajo fue lo ocurrido después de Juan Alejandro Ibarra vender los espacios donde se levantaron las primeras viviendas de la emblemática barriada, y nadie como el ingeniero y profesor universitario, José Ramón Báez López Pena, lo explica mejor en su libro ¿Por qué Santo Domingo es así? Veamos. Señala López
pena que fueron varias las urbanizaciones que se originaron hacia el norte del camino de Galindo y Villa Francisca fue la más importante no solo por su extensión y primogenitura sino por sus características y secuelas. Las calles que al momento de su fundación que componían al sector, de norte a sur enumerando desde el oeste son, Enriquillo, en su sector norte, la prolongación de la José Reyes por la brecha de San Miguel. La Jacinto de la Concha, prolongación 19 de marzo, Avenida Duarte, prolongación de la calle Duarte, José Martí y a Juana Saltitopa, de este a oeste, Avenida Mella, Benito González, Félix María Ruiz, Ravelo, Caracas. Barahona, Francisco Enríquez y Carvajal y París. López Pena aseguró que entre las particularidades del barrio sobresalía el tipo de familia que lo poblaría, debido a la introducción ahí del sistema de venta condicional a crédito, fiado, dando facilidades a familias de escasos recursos para obtener un solar con cuotas mensuales muy bajas. Esa especial particularidad señalada por López Pena son la razón del surgimiento de las llamadas cuarterías, pues los inmensos solares adquiridos eran primero computados como alquiler o arrendamiento, o sea que el adquiriente podía iniciar de inmediato la construcción de su casa pero sin título de propiedad, el cual le era entregado cuando hacía efectivo el último pago del solar y en el caso de no pagar las cuotas correspondiente a la renta o alquiler del solar quedaba en manos del vendedor. Revela el autor del citado libro que muchos adquirientes cumplieron con lo acordado, pero otros no, y en algunos casos los frustrados procedían a venderlo o traspasarlos a otros perdiendo algo de lo invertido. Otro grupo decidió seguir adelante, para lo que aprovecharon que los automóviles entonces venían en cajas de madera y el gas se vendía en latas de 5 galones. Las cuales podían cortarse y clavarse para proteger los setos exteriores hechos con las tablas de las cajas y hasta servían de techo. El autor asegura que, para entonces, tanto las latas vacías y de metal como las cajas de madera se adquirían baratos en los almacenes y los inquilinos o propietarios en aprieto lo adquirían poco a poco junto a otros materiales de construcción, como clavos para el frente, parares, durmientes, péndulas, soleras, así como cemento, granza y arena para los pisos, y se comenzaba la construcción de algo que luego comenzamos a conocer primero como pieza en su acepción de habitación o cuarto. Esas construcciones hechas en la parte atrás, originaron incluirle a las direcciones parte atrás fueron posibles debido a la amplitud de esos primeros solares vendidos en el país, pues la mayoría de ellos se proyectaron de 10 por 50 metros en manzanas de 100 por 100 metros, y el autor de la obra señala que para justificar el inmenso tamaño de los solares se decía que los mismos eran no solamente para dar cabida a las viviendas, también para que cada familia tuviera un espacio de terreno adicional para fomentar un huerto, pero los mismos, debido a lo explicado, fueron las cunas de las populares cuarterías. Esas construcciones se expandieron por todos los barrios de la capital y fueron en un momento la mayoría de las casas computadas en la capital y muchos pueblos del interior. ¿Se dieron cuenta? Qué interesante es esa historia. ¿De qué barrio es usted? ¿Hay cuartería? ¿Quedan cuartería en su barrio? ¿Hay arrabalización? Creo que sí. Por favor, háganoslo saber. Ahí está la dirección de nuestro canal. ¿De qué barrio es usted? Y si todavía persisten, si todavía hay arrabalización, hay cuartería. Creo que sí. Creo que muchos barrios del país todavía lo tienen. Gracias por seguirnos. Ya ustedes saben, este es su canal Investigando a Fondo y esta es su sección Los Primeros de la Primada de América. Gracias.